Marcos 8, los versículos 1 al 21. Vamos a leer la palabra del Señor. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, agradecemos mucho por tu palabra, Señor, y queremos pedirte que abras nuestro entendimiento, que nos des ojos para ver, oídos para oír, Señor, que estemos atentos a tu palabra y que salgamos de aquí renovados. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, he titulado este sermón: Ojos que vean y oídos que oigan. Y seguimos la exposición, que siempre es una exposición consecutiva de la palabra de Dios, en el libro de Marcos. Estamos viendo una sección, son los capítulos 7 al 9, donde se contiene un tiempo especial, un tiempo de retiro del Señor Jesucristo. Él está con sus discípulos, es un tiempo también de entrenamiento para ellos, de preparación para ellos por el tiempo que vendría, y también es un tiempo donde el Señor visita los territorios gentiles. Y aquí vemos que también es usado en la providencia del Señor para ejercer su ministerio entre estas personas, entre los gentiles, aunque esto sea como una puerta entreabierta, como en parte lo que ya a partir de su muerte y resurrección va a manifestarse. Para esto entonces el Señor hace un recorrido desde Capernaum, va desde Capernaum a las regiones de Tiro y Sidón. Eso fue lo que vimos ya. De Tiro el Señor se dirige al mar de Galilea, pero pasa o atraviesa por Sidón. Al llegar al mar de Galilea, rodea el mar de Galilea yendo hacia arriba, o sea, no cruza el mar de Galilea en la barca, sino que
lo rodea, por así decirlo, rodea el lago por la parte norte y luego pasa por la región de Decápolis. Y ahí en Decápolis él sana a un hombre sordo-mudo que le trajeron las personas de Decápolis. Después de eso tenemos que el Señor continúa ejerciendo su ministerio ahí en esa zona. Muy bien, y tenemos aquí una circunstancia, eso es por así decirlo, un milagro repetido, ¿cierto? Marcos nos narra que había una multitud que llevaba 3 días, y esa es una particularidad, estas personas llevan 3 días escuchando al Señor y entonces esta multitud tiene hambre. En el original vemos que después de las palabras en aquellos días, el pasaje dice literalmente, otra vez, o sea, volvió a pasar otra vez lo que ya había pasado. Tenemos un milagro repetido. ¿Qué piensan ustedes de las repeticiones? ¿Qué piensan ustedes cuando ven una película que ya han visto? Cuando ustedes escuchan en la iglesia una enseñanza que ya, pues muchas veces han escuchado. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es nuestra reacción a esa circunstancia? A veces tal vez nos aburrimos, a veces prestamos atención, de pronto hay un detalle que vemos adicional que de pronto anteriormente no habíamos visto, ¿cierto? Entonces aquí el Señor hace algo pedagógico, algo especial, Él repite la enseñanza, repite la historia, la misma circunstancia, porque Él es el dueño de la providencia, entonces en su sabiduría, en su sabio decreto, Él ordenó esta situación, la circunstancia que se da de hambre, de necesidad, y tenemos el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, muy similar a como se vio en Marcos 6, del 30 al 44. Usted puede estar ahí comparando. Y de igual manera entonces tenemos la multitud, no tienen que comer. ¿Y de dónde viene esa multitud? Nos preguntamos. Entonces, como ya decía, es posible que después de la sanidad del sordomudo, muchos, pues con el impacto de este gran milagro, vinieron a escuchar al Señor. Pero también recordamos que tiempo atrás el Señor liberó a un hombre. ¿Sí recuerdan ustedes? El endemoniado gadareno de Gadara, era una de las ciudades ahí, tal vez la ciudad principal de Decápolis, y él también fue a los suyos a contarles las maravillas que el Señor había hecho con él. Entonces es probable que la multitud estuviera conformada también por esas personas. En cuanto al lugar, el versículo 4, ahí Marcos habla de una zona desértica. Si ustedes pueden adelantar un poco ahí y ver, es una zona desértica. Y eso apunta a que muy posiblemente seguía en Decápolis, que esa era la geografía de ese lugar, era desértico. La situación era que estas personas llevaban 3 días acompañando y escuchando al Señor y los discípulos y no había comida. Imagínense eso, hermanos, un sermón de 3 días. A veces nos aburrimos con un tiempito, se extendió el sermón mucho tiempo, pero imagínense escuchando al Señor, y esto nos dice mucho de esa multitud. Esta multitud estaba gozosa, estaba deseosa, anhelando oír, escuchar la palabra del Señor, y permanecieron ahí todo ese tiempo, estaban tan deseosas de la palabra de Dios, que se les olvidó comer, se les olvidó la preocupación por el alimento. Hermanos, Jesús es el sumo pastor de las ovejas y una de las labores del pastor, como indica esa palabra poimen, es alimentar a las ovejas, llevarlas a pastos verdes, a aguas de reposo, ¿cierto? Entonces las ovejas naturales tienen que ser guiadas a descansar y comer. El pastor tiene que obligar prácticamente a las ovejitas en el redil a que coman, porque no, a veces, o a descansar, porque a veces no buscan eso. Están buscando otras cosas. Algunos venían de lejos, entonces si los enviaba a sus casas en el trayecto, dice el Señor ahí, que él pensaba que se desmayarían. Y había una necesidad de hambre, al estar en el desierto, pues no habían provisiones, y el Señor tuvo compasión. El Señor se preocupó por ellos, no dejó que se las arreglaran como pudieran. En primer lugar, el Señor llama a los discípulos y les comunica la situación. Recordemos que el Señor en su tiempo de retiro estaba haciendo 2 cosas. Por un lado, instruyendo a los discípulos, y por el otro, Él está dando testimonio en los territorios gentiles. Entonces aquí ellos son responsabilizados para suplir a la multitud. Ya el Señor les está dando responsabilidad ministerial. Y esto es muy importante porque vemos que Él desea que ellos se interesen
de igual manera en las necesidades del pueblo de Dios. Y asimismo hoy en día el Señor quiere que el pueblo de Dios se involucre en las necesidades, que no sea solamente el pastor, sino que toda la iglesia pueda también preocuparse por las necesidades del redil, pueda preocuparse por la necesidad de llevar el evangelio. Y todos somos involucrados, porque hay un sacerdocio de todos en llevar la palabra de Dios. Y el Señor detecta algo que ellos debían percibir porque no lo hicieron, ¿no? Hasta el momento, pues es el Señor el único que se compadece, el único que ve la necesidad, y a veces pasa así, ¿no? Algunos solamente ven las situaciones, pero otros pasan desapercibidos y bueno, que se las arreglen como puedan, ¿no? El punto es que ellos no recuerdan, no tienen iniciativa. Y de igual manera que el primer milagro no era que el Señor no supiera, no ignorara lo que pasaba o lo que haría. Porque aquí, como en Juan 6:6 con Felipe, el Señor pregunta para tratar con ellos y el Señor sabía lo que iba a hacer. Él quería llamarlos a preocuparse por la situación y actuar. Ellos ya habían tenido un cuadro igual. Ellos debían responder conforme a lo aprendido. Se excusa en la primera etapa, se puede excusar, bueno, no sabían de esto. Sin embargo, también habían tenido testimonio de la compasión del Señor. Pero ya se esperaba que respondieran a lo que el Señor les había enseñado. Pero ¿cuál fue el pensamiento de los discípulos? Vaya conmigo al versículo 4. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Entonces, ¿qué mostraba su respuesta? Mostraba olvido. Es verdad que este era un lugar desierto, distante, incluso a diferencia del anterior milagro, de la multiplicación, pues no habían lugares cercanos, porque en Marcos 6:36 vemos que en esa primera multiplicación habían a los alrededores lugares donde podían ir y conseguir pan, podían hasta albergarse, pero aquí no había nada en los alrededores donde ellos pudieran ir a comprar. Pero ellos estaban ante el Señor, los discípulos estaban en la presencia de quien da todas las cosas, del Creador de todas las cosas, a quien habían visto haciendo ya este milagro de multiplicación de los panes y los peces. Es increíble que ellos digan eso, que ellos expresen esa incredulidad. Ellos fueron testigos presenciales del milagro, pero ninguno se atrevió a recordar la obra del Señor multiplicando la comida. Ninguno tuvo la disposición de suplicar al Señor que proveyera lo necesario. Los discípulos eran olvidadizos, eran lentos para entender estas cosas. Marcos siempre en su evangelio relata cómo los discípulos eran lentos para comprender lo que el Señor les mandaba. Y hermanos, pues nosotros no somos diferentes. Nos cuesta ver al Señor, ver su obra, que bien conocemos en la palabra, y aplicar ese conocimiento a todas nuestras situaciones. Porque cuando nos llegan los dolores, las circunstancias, los sufrimientos, nosotros somos olvidadizos, no nos damos cuenta del Dios que nos salvó, lo olvidamos, aunque lo tenemos en la mente, lo olvidamos. Nosotros mismos nos encargamos de sacar del escenario al Señor para buscar en nosotros mismos una solución. Entonces, volviendo al pasaje, vemos que el Señor tiene que recordarles quién es Él y cuál es su inigualable poder. Él no pasa inmediatamente a reprenderles, eso es importante, sino que con toda paciencia Él vuelve a enseñarles. Hermanos, nosotros muchas veces no tenemos paciencia de algunos, sobre todo no tenemos paciencia de los más débiles, no tenemos paciencia con los ignorantes, no tenemos paciencia con los niños, no tenemos paciencia con los ancianos, nos cuesta, nosotros somos así, pero el Señor es diferente, Él es manso y humilde de corazón y Él instruye. De nuevo, no importa que tenga que repetir la enseñanza, Él lo va a hacer y lo va a hacer con todos los detalles, ¿no? O sea, a veces nosotros decimos, bueno, le voy a enseñar, pero ahorita va a ser menos, va a ser resumido, ¿no? Como profesor académico. Entonces, pero no, Él tiene la paciencia de nuevo mostrarles con toda compasión. Entonces el Señor pasa a darles instrucciones. Marcos dice que Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusiesen delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Entonces de nuevo el Señor sigue la misma dinámica para el milagro, pasa a dar las instrucciones preguntando qué es lo que se tiene
El informe es negativo, solo hay 7 panes. Aquí pues vemos, hay una diferencia con la primera multiplicación. Si ustedes miran en 6:30, donde había 5 panes, acá hay 7 panes. Y con esto el Señor manda a la multitud a recostarse para servir, anticipando el milagro, lo mismo. Y encontramos solo una diferencia: no se recuestan en la hierba como en el primer milagro, Marcos 6:39, sino que se recuestan en la tierra. Eso muestra el terreno desértico, era otro tiempo, otra estación, el tiempo, la situación desértica de la región. Y también se omite cómo ubicaron los grupos. En el primer milagro se ubican por grupos en cantidades. Aquí no se hace eso, aunque pues se infiere que pudo ser igual y el Señor pues no cita eso, solo omite cosas muy generales. Y el Señor toma los panes, da gracia, los parte, da a sus discípulos para que los sirvan a la multitud, y la misma orden se da con los peces. Se describen como unos pocos pececillos, pero igual los bendice y manda a servirlos a las personas. Y es ahí donde tenemos el milagro. Es difícil entender cómo sucedió ese milagro. Pero bueno, de nuevo el milagro consistía en que el Señor iba dando, se mantenía dando a sus discípulos, no se le agotaba, y los discípulos ponían delante de las personas y todos recibieron sin que se agotara, llegando a saciarse toda la multitud. ¿Cómo sucedió el milagro? Pues en las manos del Señor, en las manos del Señor. Cuando Él daba, ahí aparecía, no sabemos de qué manera, el texto no lo dice, pero el pan se multiplicaba. Como resultado, versículos 8 y 9, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Entonces, en primer lugar tenemos aquí los números, hay diferencias. En el primer milagro de multiplicación eran 5,000 personas, que decíamos que aproximadamente, con mujeres y niños, porque esa situación se dio sin contar las mujeres y los niños, eran entre 15,000 y 20,000 personas. Recogieron 12 canastas de lo que había sobrado, y en ese segundo milagro entonces son como 4,000 personas, lo mismo. Si contamos las mujeres y los niños, entonces daríamos por ahí 12,000, 15,000 personas. ¿Sí? Se recogen 7 canastas, también ahí hay una diferencia. Y todos quedan igualmente saciados. Finalmente, después de estar saciados, los despide, o sea, les envía a sus casas. En ambos milagros vemos la provisión milagrosa, la abundancia que suple a todos y lo que queda de sobra. Ese es el común denominador. Solo hay una diferencia. La palabra canasta en Marcos 6:30 es diferente en el original, aquí al primer milagro, a este milagro. Es una canasta más grande, incluso es la canasta que en Hechos 9:25 Pablo se metió ahí. O sea, una persona podía meterse en esa canasta. O sea, eran menos lo que las canastas, pero era más capacidad, ¿no? Entonces ahí podía caer hasta una persona. Bien, entonces en esas canastas cabía mucha más comida que en el capítulo 6. Y esto habla de la abundancia, de la provisión del Señor. Siempre el Señor es generoso. Hermanos, aquí tenemos prácticamente la repetición del milagro y la enseñanza del Señor. Y cuando yo vi este texto dije, una enseñanza que se repite, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago aquí? Voy a decir lo mismo que voy a hacer, acá tiene que haber algo diferente. Pues sí, hermanos, hay algo particular. Sin embargo, siempre que hay una repetición es importante. Vemos que con el primer milagro los discípulos no habían entendido nada. Y yo espero que con el primer sermón sobre este tema ustedes hayan entendido. Pero los discípulos no entendieron nada. Y aquí podemos ver la lentitud para recordar y comprender. Vemos que el Señor, como el mejor maestro, se toma el trabajo de hacer de nuevo la señal para mostrarles su condición, para mostrarles que Él es el sustentador y salvador y que no hay esperanza fuera de Él. A veces hay que detenernos y repetir lo que aún no es claro, hermanos. Los buenos maestros siempre hacen esto, aun cuando sean criticados, cuando sean juzgados por hacer eso, pero es necesario. El Señor se preocupaba porque ellos llegaran a la claridad. Y de nuevo sabemos que el Señor podría despejarles el entendimiento en un acto instantáneo, con un soplo, como Él quisiera en el momento, así, instantáneamente. Pero el Señor se valió de la pedagogía para hacerles entender. De nuevo, la pedagogía es importante.
El Señor no omite los procesos pedagógicos, el Señor se rebaja a su nivel de entendimiento y como los niños les repite la lección. Estamos llamados a tener ese tipo de paciencia, a tener ese tipo de consideración con nuestros discípulos. Aun si no entienden, hay que devolverse, hermanos. A veces hay que devolverse a lo básico. En el pasaje anterior el Señor había sanado a un sordomudo y aquí vemos cómo acá vemos que los discípulos, aunque ya tenían algo de oído, debían continuar oyendo. O sea, ellos no eran sordos espirituales, debían continuar prestando atención al Señor para poder comprender y para poder actuar. También nosotros nos encontramos en la tarea de prestar atención, de prestar oído a sus palabras. Noten que esto lo vimos en el capítulo 4, con la parábola del sembrador y la semilla. Y mire, seguimos aquí en esto, es porque es importante, hermanos. Y hay repetición y hay continuidad de estos temas. Aunque el creyente ya puede percibir la voluntad de Dios, aún hay cosas que no puede entender y que poco a poco va asimilando. Proverbios 4:18 dice lo siguiente: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así estamos nosotros. Entonces, constantemente estamos creciendo en la dinámica de oír con atención, de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Pero todo esto es un proceso gradual. Miren que esto lo estuvimos viendo esta semana. Y voy a citar precisamente el texto de Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, esta es la oración de Pablo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces, noten ustedes que si esta era la preocupación de Pablo, es la preocupación de Cristo. Tiene que ser la preocupación de nosotros, que todos podamos estar creciendo, que todos podamos tener el entendimiento iluminado por el Señor para poder comprender las profundidades de su reino. También este momento nos muestra la compasión del Señor hacia personas que no son judías. Recordemos que estos eran territorios gentiles. El evento de Marcos 6:30 al 44 mostraba la provisión de pan a los judíos, un milagro para los judíos, pero acá en Marcos 8:1 al 10 hay provisión también para los gentiles. Noten que esto también lo vemos en el libro de Hechos, en Pentecostés con los judíos y luego por allá con Cornelio, en el capítulo 10 tenemos también como un Pentecostés para ellos, los gentiles, porque muestra también lo mismo, las mismas señales del derramamiento del Espíritu Santo. Y acá tenemos esa provisión para los gentiles. ¿No ven ustedes que el Señor lleva un orden en esto, en mostrarse a su pueblo primeramente y luego a los gentiles con una puerta entreabierta? Deja ver algunas cosas. Podemos empezar a vislumbrar la apertura del reino de Dios a los gentiles. Entonces el Señor no repite la enseñanza por repetirla. Y acá les estoy dando razones para que vean que esto no es, aunque se repite, no es una enseñanza que no tenga nada para nosotros, no es una enseñanza que sea meramente repetida. Es necesario para confirmar el entendimiento de los discípulos y para dar testimonio de su poder y compasión a los gentiles. Ahora, después del milagro, tenemos el viaje a una región que se llama Dalmanuta y el encuentro con los fariseos que demandan ahí una señal. Vamos a ir a los versículos 10 al 13. Y esta porción la he titulado Retorno a los lugares judíos en incredulidad. Y dice, y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Noten que cambiamos de escenario y ahora el Señor va por barca. Entonces Dalmanuta o Magadán son dos nombres que designan una misma ciudad. Dalmanuta está ubicada en la ribera sudoeste del mar de Galilea, al sur de la planicie de Genezaret, ahí había estado también el Señor, y un poco al norte de Tiberias. Dalmanuta también es identificada comúnmente como Magdala, de ahí venía María Magdalena. En el pasaje paralelo, Mateo 15:39 dice, entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino
a la región de Magdala. Noten que no dice Dalmanuta, sino dice Magdala. Entonces era como, ahí cerca era como decir, dos nombres para designar el mismo lugar. Estando en Magdala, que es territorio predominantemente judío, entonces el Señor es buscado, porque es buscado por ellos lo acosan, por los fariseos y saduceos. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. En el pasaje paralelo, Marcos 6.1, vemos que los fariseos iban acompañados de otro grupo. Vaya conmigo, Mateo 6.1. Mateo 6.1. Hay otro grupo religioso entre los judíos, y estos son los saduceos, fariseos y saduceos. El pasaje dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Los dos partidos aquí son diferentes, dos partidos dentro del judaísmo, pero se unieron para atacar al Señor. Como era costumbre, los fariseos siempre pedían señales para creer, como dice 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales, leyendo la parte A. Entonces ellos demandaban ver la señal para autenticar su autoridad, pero ellos no dudaban que el Señor hiciera señales. Ellos ya habían visto las señales del Señor, y todas las señales que el Señor ya había hecho debían ser suficientes para creer, pero ellos pasaban por alto eso, constantemente pasaron por alto que el Señor hacía señales, no les importaba, solo querían tentarle para atraparlo en alguna cosa. Por más señales que él hiciera, ellos no creerían, y el Señor ya lo sabía. En Mateo vemos que lo que piden es una señal del cielo. Ellos dicen, no cualquier señal, dame una señal, pero del cielo. Ellos piden algo que es extraordinario. Ellos quieren algo que supera lo que ya Él ha hecho. Ellos están pensando, bueno, eso de multiplicar los panes y los peces es muy terrenal. Están pensando, eso se puede hacer, pero tal vez una señal del cielo sería diferente. Entonces quieren una señal poderosa y portentosa que involucre el cielo, como en Joel 2:30 y 31 lo profetiza. Tal vez señales como las que aparecen ahí, donde se habla de prodigios en el cielo y en la tierra, donde se dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, algo así, o como las plagas de Egipto, donde hubo tinieblas. Sin embargo, hiciera lo que hiciera, el propósito era una provocación para acusarle. Ellos no creerían. Entonces el Señor respondió gimiendo en el espíritu. En el sermón anterior el Señor gimió, ¿se acuerdan? El Señor gimió cuando vio al ciego, al sordomudo. Por esa necesidad del sordomudo el Señor gemía, y eso muestra expresión de sentimientos. Pero aquí no es la expresión de compasión, sino es la expresión de indignación. Indignación. Lo que ellos estaban haciendo era un insulto. Hubo dolor en su corazón por su dureza ante tantas señales. Y hermanos, debemos pensar que siempre que actuamos así, como estos hombres, el Señor se siente de la misma manera. Siempre que no valoramos las señales del Señor, las provisiones del Señor y las menospreciamos, esta es la indignación que tiene en su corazón el Señor con los que hacen así. Aquí tenemos un contraste. El Señor tiene paciencia con los discípulos, pero con estos fariseos no. ¿Se acuerdan? Vimos que tuvo paciencia y les repitió el milagro, pero a estos no. A estos no, porque así les repitiera, igual no lo iban a valorar. Ellos querían algo más portentoso. Ellos querían que el sol se detuviera. Ellos querían que hiciera algo que sobrepasara todos los límites, porque no es suficiente nunca nada. Y así cruzaron todo límite. Cruzaron un límite que ya no tiene reversa. Recordemos que después del primer milagro la multitud buscaba al Señor con la misma petición. ¿Se acuerdan? Más señales. Juan 6 del 30 al 33 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Esto ya había pasado, hermanos. Esto ya había pasado. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hermanos, ellos querían una señal del cielo, tal vez querían ver caer el maná, pero Cristo era el pan del cielo. Él es la señal más gloriosa y grandiosa que pueden tener.
El versículo 12, vemos que dice, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y miren lo que dice el pasaje paralelo en Mateo 16. Vaya conmigo a ese texto, Mateo 16, del 2 al 4. Aquí el Señor amplía un poco más su explicación a ellos. Miren lo que dice, Mateo 16, del 2 al 4. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. El Señor les muestra aquí que ellos pueden interpretar las señales atmosféricas. Ven el cielo, saben lo que va a pasar, hoy hay más tecnología, hay muchos que pueden predecir muchas cosas. Entonces ellos sabían el buen tiempo o la tempestad, pero son hipócritas porque saben interpretar esas señales en el cielo y no las señales de los tiempos, o sea, no saben, no conocen la era mesiánica. Las obras y enseñanzas de Jesús claramente eran señales, confirmaban su identidad. Su conocimiento de las Escrituras y el testimonio del Señor eran suficientes para que ellos pudieran reconocerlo como el Mesías. Pero no lo hacen, siguen pidiendo más. Y ese es el pecado de la insatisfacción, pidiendo cosas adicionales que no son necesarias. Y hoy en día pasa lo mismo, pero la palabra de Dios es suficiente. A la ley y al testimonio. Son sordos y ciegos de la verdad a voluntad propia. Son una generación mala y adúltera, dice el Señor ahí, y eso quiere decir que son infieles, se han entregado a sus ídolos, los ídolos de sus corazones, de sus propios corazones, han rechazado al verdadero Dios, y por su endurecimiento, pues no tendrán lo que piden, no les será dada señal. La única señal que les será dada será la de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Mateo mismo lo explica con claridad, Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. La señal es que Jonás, como tipo de Cristo, estuvo 3 días y 3 noches. Jonás, como tipo de Cristo, estuvo 3 días y 3 noches en el pez o en el Seol, dice ahí también. Y luego, pues, él fue expulsado. Entonces, aquí hace referencia como tipo a Cristo, que estuvo en la muerte 3 días y 3 noches y resucitó entre los muertos. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo sería la señal para creer y venir en arrepentimiento. Los hombres de Nínive se arrepintieron con menos, con la predicación de Jonás, que era un misionero que ni quería ir. ¿Cierto? ¿Qué misionero no quiere ir? Ni quería ir, ni quería que creyeran, ni quería que se arrepintieran. Pero Cristo es un Salvador que se compadece, que explica, que enseña al pueblo. Pero los fariseos y saduceos han tenido todo el testimonio y no se han arrepentido. Y Jesús es superior. Muchos hoy en día están en la misma condición, pidiendo y pidiendo señales, prodigios, experiencias cristianas, bienestar, beneficios terrenales para poder creer. Van incluso de iglesia en iglesia buscando cuál es la iglesia donde van a encontrar al Señor, supuestamente, pero en todas se predica la palabra de Dios. No sabemos ni qué es lo que están buscando. Y no se saciarán nunca. Nunca se saciarán. Las demandas vienen de diferente forma en cada contexto. Hoy en día algunos, aunque ya conocen el verdadero evangelio, aunque deberían estar dando fruto en la iglesia local, pues no están satisfechos, sino que van buscando otra cosa, algo superior para empezar a dar fruto. No, pues ese todavía no. Y básicamente es el pecado del orgullo espiritual, del desagradecimiento al Señor. Pero la mayor señal para nosotros también es la obra de Cristo. Si no creen a la palabra, no creerán, así acontezca la mayor señal. Así se levante un muerto, así se encuentren en la iglesia más ortodoxa de la ortodoxa y la más reformada de la reformada. El llamado es a valorar a Cristo por lo que es y por su provisión.
y volvernos a Él en arrepentimiento genuino. Todos los que escuchan el Evangelio tienen el testimonio suficiente para volverse al Señor y vivir para Él y dar fruto. No tienen excusa. Tenemos el Evangelio. ¿Qué más podemos pedir para entregarnos sincera y humildemente al Señor? ¿Qué más, hermanos? Marcos sigue narrando, versículo 13. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Va de aquí allá el Señor, ¿no? Les dejó en su endurecimiento, se negó a hacer lo que pedían y fue de nuevo a la otra ribera. Y esto, hermanos, es crucial y es crítico para los judíos. El Señor les dejó, ellos pasaron el límite y fueron entregados a su condición. Ya nunca más, ya nunca más. Hay un límite para esto. No abusemos, no lleguemos a ese punto, porque hay un límite en que el Señor deja a las personas en su propio corazón. Y en ese estado es imposible que una persona pueda tener vista espiritual. Ahora, vamos a ver lo que pasa al otro lado, según Marcos 8:22, es el lado de Betsaida. No pasaron otra vez a Decápolis, sino que subieron al norte a Betsaida. Y en el trayecto mientras iban, tenemos aquí la tercera escena, que también está conectada. Y realmente este pasaje abarca el texto que sigue, todo el capítulo, hasta el ciego que es sanado. Sino que por tiempo no vamos a exponerlo todo, pero si pudiéramos ver esos 4 escenarios sería ideal, porque están todos conectados. Versículos 14 al 16. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Después de la multiplicación de los panes y los peces en Decápolis y el encuentro con los fariseos en Dalmanuta, el Señor les da la advertencia. La advertencia, vamos a mirar la advertencia. Es que tengan cuidado con 2 grupos, los fariseos y Herodes, ¿cierto? Recordemos que los fariseos se habían unido con los herodianos para matar al Señor. Eso está en Marcos 3:6. Ahora también en el pasaje paralelo vemos que los saduceos se habían unido a los fariseos para tentarlo, Mateo 16:1. Y en Mateo 16:6 el Señor también manda a tener cuidado entonces con la levadura de los saduceos. Miren Mateo 16:6, que es el texto paralelo. No está en Marcos, pero está en Mateo. Los saduceos eran el partido sacerdotal y su permanencia como sacerdotes dependía mucho del poder de Herodes. Entonces estaban aliados ahí. Era la unión perfecta para atacar al Señor, porque todos tenían motivos, todos se odiaban entre ellos, pero unámonos para atacar a un objetivo común. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos eran los separatistas, eran los juiciosos, separados pero de los pecadores, ¿no? Ellos eran los puritanos, los más estrictos en guardar la ley, y los que habían adherido una cantidad de mandamientos adicionales a los verdaderos mandamientos para acercar la ley. Ellos ponían la confianza en ese cumplimiento, se creían justos por su comportamiento, hacían un énfasis especial en la vida moral. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran los funcionarios del partido de Herodes, y ellos apoyaban o difundían la dinastía de Herodes el Grande. Y pues ya sabemos de los crímenes tan horribles, de las conspiraciones de esa familia, de la inmoralidad de esa familia, por la cual Juan Bautista pues muere, ¿no? Hay inmoralidad incluso, y estamos hablando de los sucesores de ellos, los hijos, desde el mismo Herodes el Grande. Y para mantenerse en el poder ellos asesinaron a muchos. Acuérdense lo que decía el César, es mejor ser perro que hijo de Herodes. Entonces era terrible la moralidad, la crueldad con que mataron a sus víctimas. ¿Y quiénes eran los saduceos? Pues los saduceos eran los políticos. Ellos tenían el poder, el dinero, eran las familias de los sacerdotes, los socialmente bien acomodados, los respetados. Ellos tenían una particularidad, ellos no creían en lo sobrenatural, ellos no creían en la resurrección ni vida después de la muerte, vida o recompensa después de la muerte, no creían en eso. Y al rechazar la resurrección y la inmortalidad del alma, sus intereses estaban solo en el mundo terrenal, en la política. Entonces eran mundanos igual que Herodes, tenían cosas en común con Herodes. Los saduceos y los fariseos tampoco se llevaban bien, pero tenían cosas en común. Los saduceos tenían cierta amistad con Herodes en base pues a este tipo de la persecución y a cosas políticas
y a influencia política para ellos poder permanecer en el poder religioso. Pero tenían en común que eran todos en sí como paganos. Ambos grupos no iban a tener contacto con los gentiles paganos, saduceos y fariseos, o con quienes no guardaran la ley. Los herodianos eran uno de estos grupos, pero como eran hipócritas, entonces sí se podían juntar con ellos para atacar al Señor. Pero en su cosmovisión tenían como similar la idea del reino de los fariseos y Herodes. Tenían la idea del poder, la gloria terrenal, un reino militar y político. Entonces, aquí el Señor los denuncia y habla de levadura. La ilustración de levadura es utilizada frecuentemente en las Escrituras y aquí tiene que ver o se aplica con relación al pecado. Para los judíos la levadura era un símbolo de corrupción. Entonces pones un poco de levadura a la masa y la masa crece, ¿no? Se extiende por toda parte y crece. Entonces se habla aquí de la influencia penetrante de la incredulidad, de la doctrina adulterada, de las tradiciones añadidas por los rabinos y la cosmovisión pagana y liberal de Herodes, extendiéndose y creciendo para contagiar a otros. El Señor les pide que se guarden de todo eso, que se mantengan en guardia ante la mala influencia de los fariseos y Herodes. El punto aquí para nosotros es que cada uno de nosotros aquí somos vulnerables a esa misma levadura. Y muchos se han dejado corromper muchas veces. Eso penetra hasta lo más profundo y consume a toda la persona. Hoy tengo que decirles que tengan cuidado con vivir en esos extremos, en esos puntos. Usted puede perderse por ser muy bueno, pero también por ser muy liberal. Entonces, uno es el lugar de los fariseos y los saduceos, y otro es el lugar de los ligeros paganos que viven en la inmoralidad. ¿Pero qué entendieron los discípulos? Pues ellos seguían sin comprender nada. Pensaron que el Señor les hablaba de su olvido de traer pan. O sea, estaban tan metidos en el tema terrenal, ¿cierto? Que llegaron hasta levadura, y ahí, levadura, pan. Y llegaron a la conclusión que el problema era no haber traído pan. Y empezaron a pelearse entre ellos. O sea, a veces nos ensordecemos por estar pensando en problemas, ¿no? En necesidades, ¿no? Entonces, no escuchamos todo. No escuchamos todo, sino escuchamos lo que nuestro corazón, nuestros ídolos nos gritan, la necesidad. Entonces, nos fuimos en la barca y trajimos un pan para todos estos hombres, ¿qué vamos a hacer? Esto no alcanza. Y Marcos sigue narrando las palabras del Señor. Y entendiendo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? El Señor se da cuenta del malentendido, les reprende, y el punto es que teniendo los sentidos espirituales, no entendían, no recordaban, su preocupación seguía en base a la necesidad. Y recordemos que al principio la multitud olvidó comer por 3 días al estar escuchando la palabra de Dios. Mira el contraste. Ahora los discípulos hacen lo contrario. Por estar pensando en la falta de pan, olvidan prestar atención a la palabra y obras del Señor. Es un contraste. Y es interesante que al principio de nuestra fe estamos más atentos a la palabra de Dios, ¿no? La multitud, 3 días ahí, se les olvidó comer. Pero ese interés debe continuar, hermanos. Debe continuar en nosotros. Aquí recordamos la palabra del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. ¿Qué debían recordar? Los 2 milagros. Los 2 milagros de multiplicación que acababan de pasar. Los panes, los peces, que fue incluso repetido el milagro, repetido. Si con 5 panes el Señor alimentó a una multitud de 5,000 y con 7 a 4,000 y hasta sobró, ¿cómo no podrá alimentarles con un pan a los que van en la barca? Eso era ya claro, no había que discutir eso. Ellos debían saber que no había problema si olvidaban el pan. El Señor iba a proveer, incluso de la nada. Finalmente, pues ellos comprenden. Mire lo que dice Mateo 16:2, y bueno, gracias al Señor, porque comprendieron. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.
Cuidarse de la falsa enseñanza, de la falsa cosmovisión de los fariseos, de los herodianos, de la falsa doctrina y vida religiosa sin fruto y sin vida, que miraran y oyeran a quien da la verdadera enseñanza y provee vida. ¿A quién? A Cristo. Él es el verdadero pan que descendió del cielo, quien sacia. Su carne y su sangre serían la provisión de salvación que satisface verdaderamente y trae vida eterna. Su enseñanza, el Evangelio, trae verdadera y abundante provisión de salvación. El contraste es claro. La religiosidad tradicional, el secularismo, el liberalismo, la vida terrenal y escéptica solo trae condenación y esclavitud, pero Cristo trae vida y libertad. Y aquí aprendemos varias cosas, hermanos. Primero, aunque el creyente tiene vista y oído espiritual, debe perseverar en estar oyendo y viendo el Evangelio de Cristo para no endurecerse o enfocarse en este mundo, dejándose llevar pues de esa falsa cosmovisión. Hay que trabajar por tener una cosmovisión correcta, hermanos, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Podemos estar tan enfocados en este mundo que no percibamos los llamados de la palabra de Dios. La tentación es tan fuerte que podemos estar como los discípulos en la barca con el Señor, en el contexto de la iglesia, y desviar nuestra mirada a nosotros mismos o al mundo y endurecernos. Muchos están en la iglesia, pero mirando a la vida terrenal, a la vida liberal, como Herodes, la vida permisiva, inmoral, en pecados, en borracheras, en orgías. El reino en esta tierra, como los saduceos que anhelaban un rey terrenal, político, militar. Y estamos tan enfocados en la política y que el gobierno y en las cosas que no podemos ver que tenemos un Dios proveedor, que tenemos un Dios que nos cuida. Y nos deprimimos, ¿no? A veces nos deprimimos por la situación del país. Vemos las noticias y realmente no es alentador el panorama. Y nos deprimimos y estamos lamentándonos, pero no hemos visto que por encima de esos gobernantes está nuestro Dios. Esos saduceos no creían ni siquiera en lo sobrenatural, por eso vivían de esa manera, terrenalmente. Otros están en la iglesia, pero sumidos en el legalismo, en la religiosidad, el ritualismo, confiando en sus propios méritos, siempre insatisfechos con la fe, pensando que son superiores a los demás. El endurecimiento aquí es el letargo espiritual, es la dificultad para entender las cosas espirituales. Los fariseos, hay que decirlo, ellos estaban endurecidos en un nivel y en un grado mucho mayor. Como dije, pasaron el límite. Pero los discípulos hay un contraste, ellos no entendían algunas cosas, pero ellos amaban al Señor, eran creyentes. Ellos no recordaron las obras de Dios, eran olvidadizos. Pero hay que tener cuidado, porque cuando se va por ese camino, es el inicio del endurecimiento como el de los fariseos. Ahí se empieza. Y empezamos a tener esas características similares hasta llegar al punto en que ya nada nos convence, ya nada nos satisface. Es inexcusable que siendo instruidos y enseñados constantemente y repetidas veces, no correspondamos al testimonio del Señor. Somos sumamente responsables. Cuando yo dije que los discípulos eran olvidadizos, que a veces se les repetía la enseñanza y que eran lentos para entender, todos nos reímos, ¿cierto? Pero hermanos, nosotros somos así. Nosotros también tendemos a ser así, somos desagradecidos, no recordamos las cosas y necesitamos tener esa memoria espiritual de recordar, de traer a la mente lo que Dios ha hecho, las grandes obras de Dios en la providencia en nuestra vida. Piense cómo usted llegó a Cristo, piense cómo el Señor lo ha traído incluso a esta congregación, piense en todas las cosas que el Señor ha hecho para cuidarle, para guardarle, para proveerle abundantemente, para alimentarle espiritualmente, para edificarle. Piense en los hermanos y hermanas que ha puesto a su alrededor. No le ama al Señor, no le cuida al Señor, no es proveedor el Señor, no es bueno el Señor. Ahí sí decimos amén, hermanos. Amén, el Señor es bueno con todos. Quienes recibieron la carta a los hebreos después de conocer la verdad del Evangelio y debían ser ya maestros, pero después de mucho tiempo, ¿qué era necesario? Que volvieran a la leche espiritual, porque seguían siendo niños. Y el autor de Hebreos dice que eran inexpertos en la palabra de justicia, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Noten ustedes que dice que por el uso hay responsabilidad, hay que usarlo. Si no, nos vamos a endurecer, nos vamos a hacer olvidadizos. Y eso es algo que el creyente debe identificar, es algo en lo que se debe trabajar. Es muy peligroso confiarse. No se puede pretender continuar en esa condición infantil sin crecer. Sigamos como bebés espirituales, no. Estar siempre aprendiendo, pero olvidando, aprendiendo y olvidando, aprendiendo y olvidando la enseñanza del Señor. Con oídos que no oyen y ojos que no ven. En Santiago vemos que el oidor olvidadizo se está engañando a sí mismo. El creyente es llamado y suplido para perseverar y no llegar a ese punto. Y es una gran misericordia, hermanos, que el Señor constantemente nos llame a estar atentos. Esta enseñanza que tocó el día de hoy por providencia del Señor es una gran misericordia. Es una bendición que se nos repita una enseñanza, que nos lleve a poner nuestros ojos en Él. No menospreciemos sus llamados. En conclusión, hermanos, hay aquí un llamado preventivo a tener cuidado. Es una gran misericordia que el Señor nos haya rescatado y que conozcamos lo que conocemos. Pero tengan cuidado, hay un límite muy delgado que se nos muestra aquí. Algunos, como los fariseos y los saduceos, pasaron ese límite. Y en ese estado el Señor los deja en la dureza de su corazón, los abandona a sí mismos y en esa condición no podrán ver el reino de Dios. Y todo empieza por poner en último lugar lo más central, el Evangelio, por estar insatisfechos con el mismo Cristo y empezar a dar lugar a la incredulidad, a las cosas secundarias. Los creyentes tienen vista y oído espiritual, pero aún nuestros sentidos, hermanos, aún nuestros sentidos no son perfectos. Estamos en crecimiento cada día y se nos llama a prestar atención a lo que oímos, a recordar las gloriosas obras de Dios constantemente, a conectar esto con nuestra vida diaria, a no quedarnos o conformarnos en la situación actual. No se conforme porque usted ve algo en usted de espiritualidad. Siga perseverando. Se nos llama a tener sumo cuidado con la levadura de los fariseos, saduceos y herodianos, que hoy en día también somos vulnerables a esos deseos de legalismo, de vida liberal, de vida terrenal. Esa advertencia está vigente para hoy. Tengan cuidado con quienes en nombre de la fe les proponen ir en pos del legalismo, quienes ponen obstáculo a la fe generando duda, insatisfacción por cualquier razón. O por otro lado, los terrenales, ¿qué hacen? Proponen una mezcla con el pecado, quienes solo están enfocados en un reino en la tierra, beber, comer, que mañana moriremos, decían en la antigüedad, ¿cierto? En el tiempo de Noé, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esas cosas entran a nuestro corazón, contaminan completamente, es como la levadura, su influencia es invasiva. No importa si estás en el reino de Dios, cercano al Señor, habrán falsas voces que te llamarán como pastor a oveja. Ven aquí, camina para este lado. En todo eso nosotros somos responsables. Debemos rechazar esos llamados. Nuestra preocupación más grande debe estar en recordar, conocer y crecer en la gloriosa provisión de Cristo. En estar atentos a su voz, porque Él ha solucionado el problema más grande que nosotros teníamos. No hay problema más grande. Él nos ha traído verdadera libertad. No dejemos que nuestras pequeñas preocupaciones nublen las cosas más importantes. Somos llamados hoy a valorar la gran misericordia del Señor al seguir instruyéndonos a pesar de nuestro letargo, a pesar de nuestra lentitud para entender, a pesar de nuestro olvido. Él nos ha llevado a descansar en Él. El Señor es un pastor compasivo y paciente, pero Él espera que correspondamos. El Señor les bendiga, hermanos.